Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. En la iglesia de Cristo, dice, hay de todo. Ajá. No hay de todo. En la iglesia de Cristo hay trigo y cizaña. Eso hasta que el Señor regrese por su iglesia. Trigo y cizaña. Es decir, personas que dicen ser creyentes y personas que son creyentes. Como el trigo y la cizaña se pueden confundir, pero los hay. Dentro de aquellos que dicen y no son, están en la iglesia pensando que Dios necesita favores de nosotros. Hay dos a quien me quiero referir en esta meditación. Dos favores que dicen que a Dios yo les hago favores. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia. Miren, durante un tiempo en el Señor, preguntaba a mis hermanas, hermano, hermana, ¿por qué pasó que no vino el domingo a la iglesia? Y me daban excusas realmente que a cualquier pastor lo podrían hacer llorar de molestia. Excusas que no eran dables. Y es como que ellos al asistir a la iglesia le hacían favores a Dios. No, miren, Dios no necesita que usted le haga favores. Y si usted va a la iglesia por hacerle favor a Dios o al pastor, ¿no? Yo voy ya porque el pastor me dice, porque el pastor después me pregunta. No. Ahí no hay nada de edificación. Nada. Entonces, hermano o hermana, si usted asiste a la iglesia, sabe que usted necesita a la iglesia. Usted necesita de la iglesia y no la iglesia a usted. Usted necesita de Dios y no Dios de usted. Tenga eso clarísimo. Ni usted ni yo le hacemos favores a Dios. Ni usted ni yo. A la iglesia se asiste primero para adorar a Dios. Adorar en la presencia de Dios. Cantarle al Señor, escuchar su palabra, nutrirme de la amistad y la comunión con los hermanos. Esa es la iglesia del Señor. Pero si yo voy por cumplir, para que el pastor no diga nada, para que ya estoy ahí, bueno, Dios no necesita de esos favores. No lo necesita. Se acude a la iglesia, se va a la iglesia porque tenemos la necesidad de estar en la iglesia. La necesidad de estar con mis hermanos. La necesidad de cantar con ellos, alabando al Señor. La necesidad de estar en la presencia de Dios en medio del templo del Señor. O sea, es una necesidad que tenemos. Y aquel que no siente esa necesidad, o no es cristiano, o está apartado o apartada del Señor. Así de simple. Miren, en el Salmo 84, el verso 10, leo. 84:10. Dice aquí el salmista, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice, un día en tus atrios, en tu presencia, un día en la iglesia, es mejor que 1000 fuera de ellos. Sí, hermanos, los compromisos que tenemos no deben ser una excusa para no ir a la iglesia. Más bien, ir a la iglesia debe ser lo más importante para hacer nuestros compromisos a un lado. Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hermanos, recordemos y bien claro, es Dios que nos manda a congregarnos. Sí, Dios es lo que nos dice, congréguense.
asistan. Es el Señor. Y si pensamos, ¿no? Por ejemplo, hablando en mi caso, es que el Señor me necesita en la iglesia, es que yo soy imprescindible en la iglesia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está ocurriendo? Estamos mal, hermanos, en la fe, en el amor de Cristo, ¿no? Yo necesito de Dios. Yo necesito de la iglesia. Soy yo el que lo necesito. No. Dios puede escoger a cualquier otro u otra persona. Dios puede hacerlo, ¿no? Decía el Señor Jesús, Dios puede levantar aún de estas piedras quien le adore. Eso decía el Señor. Yo no soy imprescindible, pero yo necesito de Dios, no Dios de mí. Así que yo no le hago un favor a Dios yendo a la iglesia. Veamos ahora otro caso, que pensamos que le hacemos un favor a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Voy a leer aquí de la segunda carta a los Corintios 9, desde el verso 5. Fíjense, está hablando aquí el Espíritu Santo de dinero. Segunda a los Corintios 9, desde el verso 5. Leo. Por tanto, está hablando el apóstol Pablo, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo les dice que recojan ofrendas y que sea por generosidad, no por exigencia. No diciéndole, tiene que dar, y por exigencia recibir. No, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre, no con tristeza ni con necesidad. Sé que hay una enseñanza que en este siglo sobre todo se ha regado, ¿no? De venga, siembre y coseche. Hermanos y amigos, yo puedo dar $1,000,000 y aún así no agradar a Dios. Pues es la manera, es el impulso, o más bien es la condición por la que doy. Sí, hay personas que le cuesta ofrendar, que les duele diezmar y buscan versículos en la Biblia sacados de contexto para tener excusas. Entonces cuando le dan piensa que le hacen un favor a Dios. Por eso aquí el autor sagrado es claro. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso la Biblia destaca eso, al dador alegre, al dador alegre, aquel que da como que da pintas de sangre y le duele dar, no es bendición. No está sembrando bien, no está sembrando bien. A aquel que da, bueno, ya, que no dé, porque de nada le sirve. Dice, pero si yo he diezmado y no me da, es la manera, hermanos. Sí. ¿Por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué? ¿Ya porque tengo que hacerlo? No, hermanos en la fe. Eso no es del Señor. Eso no bendice. La manera en que damos habla mucho de nosotros delante de Dios. No hay bendición cuando damos de mala gana,
cuando damos pensando que le hacemos un favor al Señor, a la iglesia o al pastor. Ya doy porque el pastor tanto que dice, tanto que da. No hay bendición en eso. No hay bendición. Porque aquí la palabra es excluyente. Sí, excluye a los que no dan alegremente. Dice Dios ama al dador alegre, pero aquel que da de manera amargada, aquel que da de manera forzada, aquel que da porque tiene que dar, no hay bendición para él o para ella. No hay bendición. Sé y conozco iglesias donde a la entrada de la iglesia está una nómina de los hermanos, una nómina extensa de la congregación, y están allí en la nómina los que están al día en sus diezmos, los que están al día en su ofrenda y los que no dan. Sí. Y porque están allí y no quieren aparecer, entre comillas, en la lista negra, dan. No, es que si yo no diezmo, si no ofrendo, me van a poner ahí. Entonces están diezmando, están ofrendando, pero por eso. No porque lo dan con alegría. No porque lo dan con entusiasmo. No, lo dan ya porque tienen que dar. Y hermanos, Dios ama al dador alegre. A aquel que tiene gozo en obedecer al Señor y participar de su obra, ofrendando, diezmando. Esto, el Señor me ha dado tanto, Dios me da, y de lo que, como decía David, de lo recibido de tu mano, te damos. Te damos, y con alegría, con satisfecho. Si Dios me da, es de Él todo. Yo por lo menos doy mi diezmo y mis ofrendas. Pero si le cuesta dar, es como que sangrar al dar. No le sirve de nada. No espere bendición de eso. No espere. Sí, sé que hay hermanos en la fe, pastores, que me cuestionan cuando digo que si usted da de mala gana, es lo mismo que no dé. Así es. Si va a estar dando de mala gana, si está dando de mala gana, no dé. Pero dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente, escasamente también segará. $1,000,000 usted puede dar, pero si lo ha dado de mala gana, no va a segar nada. Así de simple, porque Dios ama al dador alegre. Usted no le hace un favor a Dios. Usted no le hace un favor a la iglesia. Usted no le hace un favor al pastor. Usted cuando diezma y ofrenda está obedeciendo a Dios y agradecido por todos. El diezmo es la obligación. La ofrenda es el agradecimiento que usted le debe al Señor. El agradecimiento porque Dios le ha dado las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría para trabajar. La sabiduría para trabajarse, Dios te ha dado todo. Dios se lo da. Dios se lo da. Entonces, con esa alegría, darle al Señor lo que es del Señor. Oh, sí. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De manera que tengamos mucho cuidado con hacerles favores a Dios. Dios no necesita de nuestros favores. En cambio, nosotros sí necesitamos de Dios. Dice, para concluir, en Hebreos 10:5, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios dice que no hay que dejar de congregarse. No es un favor a Dios, es obedecer a Dios. Obedecer al Señor asistiendo a su iglesia. Y en el Salmo número 20, el verso 1, es una oración hermosa. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y el Señor te provea más. Haga memoria de todas tus ofrendas. Pero cuando las ofrendas son dadas por amor y con amor. Así que olvídese de que usted le hace un favor a Dios. Olvídese de que usted puede hacerle un favor a la iglesia. Olvídese
de que usted, ¿no?, le hace un favor al pastor. ¿Cuántos hermanos, hermanos de corazón, amadores de Cristo, han bendecido iglesias dándoles un terreno? Han bendecido iglesias dándoles para la construcción. Sí, ¿cuántos hermanos han bendecido iglesias acudiendo cada domingo e invitando personas y llevándolos a la iglesia? No. Yo necesito de Dios. Él no necesita de mí. Si yo no lo hago, Dios encontrará otro. Pero cuando yo no lo hago, mi corazón y mi alma tendrán sed y tendrán hambre. Yo necesito el favor de Dios. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Dios no necesita que yo le haga un favor. Sí, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Dios no necesita sus favores. Dios no necesita nuestros favores. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.